Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler para la serie Yen Somewhere Somehow. Pin se entera de toda la verdad. Debes aprender a controlar a ti misma, a no dejar que tus emociones personales distorsionen todo debido. Mi corazón se hundió cuando escuché las palabras hirientes de mi padre y me invadió el miedo de que si mi padre descubría que tenía un romance con Ki, mi amor sería destruido nuevamente. Peor aún, Ki perdería el trabajo del cual estaba muy orgullosa por mi culpa. No es así, padre, solo hablé con ella porque sentía pena. Nosotras dos no estamos involucradas. Esta vez mi padre giró su silla para enfrentarse directamente y su expresión era de calma, reemplazada por una ceja fruncida llena de sorpresa y seriedad. Pensé que todavía íbamos aquí. Apenas logré bajar la mirada a tiempo para evitar su mirada. Aún así mi voz todavía estaba llena de vacilación mientras hablaba. ¿Por qué me preocuparía por ella? ¿Has olvidado que Kiki fue quien me abandonó con tanta fealdad? El ceño fruncido de mi padre se profundizó. No me digas que Kiki no te ha dicho la verdad. ¿La verdad de qué? Finalmente me congelé a escuchar esas palabras inesperadas de mi padre. ¿Qué verdad? ¿De qué estaba hablando? Mi padre dejó escapar un largo suspiro y comenzó a mover rápidamente sus dedos sobre la mesa. Pi, escúchame con atención, con la mente muy clara y sin ira. Prométeme que no te vas a enojar y escuchas con calma y razonablemente, ¿de acuerdo? Ki rompió contigo por mi culpa. Ambas teníamos algo que intercambiar entre nosotros. El papel de Ki era hacer lo que fuera necesario para que lo odiaras. Sabía que esa era la única manera de que continuara sus estudios. La condición era que ella no podía contarte nada y no se le permitía contactarte hasta que te graduaras y regresaras. Y a cambio yo le permití una cosa, todo lo que ella quisiera. ¿Sabes lo que pidió Ki? Mi corazón latió con fuerza que parecía que se iba a salir, aterrorizada de que las siguientes palabras me aplastaran tan completamente que no podría mantenerme de pie. Ki pidió solo una cosa, que nunca debo obligarte a volver a hacer nada, por el resto de tu vida. Se sentía como si un bulto se hubiera alojado en mi garganta, haciendo que sea imposible respirar. Presioné mis labios y los cerré con fuerza, luchando contra el aumento de emociones que me amenazaban. Las respuestas que anhelaba escuchar de Ki todo este tiempo ahora salían de la boca de mi padre. Luché duro para mantener mi promesa de no dejar que la ira o la frustración se hicieran cargo. Escucharé la verdad sin ira hacia la persona frente a mí. Ella podría haber pedido cualquier cosa que cumpliera sus propios deseos, pero en cambio, su pedido era sobre ti. Realmente admiro eso de ella, y es por eso que he cumplido mi palabra, sin importar lo mucho que a veces iba en contra de mis propios deseos. Sí, padre, realmente has cumplido tu palabra. Mirando hacia atrás en los últimos 7 años, no hubo un solo momento en el cual mi padre me obligó a hacer algo, o trató de controlar mis decisiones como siempre había hecho antes. Cuando regresé a Tailandia, él nunca se quejó. Ignoré por completo a mi prometido y él no dijo ni una palabra. Incluso después de graduarme y no regresar a casa, él me regañó. Eso me hizo preguntarme, pero mantuve mi curiosidad para mí misma, temerosa de que si preguntaba por qué mi padre actuaba de esa forma, volvería mi antiguo padre. Entonces todo fue por aquí. Tu libertad, tu vida tal como es ahora, fue cambiada por el riesgo de que la odies por el resto de tu vida. Mi corazón ardía como si hubieran vertido aceite en mi corazón. No pude aguantar más y las lágrimas que tanto había estado luchando por contener finalmente cayeron. Mi padre me alcanzó un pañuelo gris, porque soy la única a quien no les permitió saber nada. Padre, ¿sabes cuánto ese incidente dejó cicatrices en mi vida? Lo sé. Pero tenía que ser así, porque eras muy testaruda. No escuchabas a nadie, ni siquiera a mí. Tu padre no supo enseñarte a amar como es debido, a amar con moderación y lo más importante, amarte a ti misma. Lloré en sollozos arrojándome en los brazos de mi padre mientras extendía para abrazarme. Un torbellino de emociones inundaba, tan abrumador que apenas podía contenerlo. Sentía pena por Kiki, nunca había culpado a nadie, y no había dicho ni una palabra para defenderse. Sentía lástima por mí misma por estar en la oscuridad sobre ese extraño acuerdo, dejado para soportar un dolor insoportable sin saber nada sobre lo que realmente estaba sucediendo. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.